A ver, sí, espérate que... Guarda, ahí, recién ahí se empieza a ver. Ahí. Buenísimo. Acá. Vía termoalgésica. Esta vía, aparte de llevar temperatura y dolor, lleva, o sea, algo es dolor, de ahí de analgésico, ¿no? Lleva también el tacto superficial. No discriminativo. También llamado el tacto grueso, ¿no? Lo que habíamos visto la vez pasada era el tacto discriminativo. Entonces es el tacto no discriminativo y también dentro de ese tacto grueso no discriminativo también lleva el tema de la presión, pero la presión no discriminativa. Cuando nosotros hablábamos de la presión en la vía que vimos la clase pasada, la vía dorsal lemnisco-medial, hablábamos de esta presión, ¿no? Esa es una presión discriminativa. Cuando hablamos de no discriminativa es el peso que uno puede sentir o experimentar cuando tiene un abrigo puesto, el reloj, bueno, ese tipo de peso, un pullover, ¿no? Ese tipo de peso que es un peso no discriminativo. Uno sabe que tiene un abrigo puesto porque el abrigo tiene un peso, pero no es ese peso puntual, ¿no? que veíamos en la clase pasada. Por supuesto, entra dentro de lo que se llama sensibilidad general. Bien. Vamos entonces ahora a ver cuáles son los receptores. Esta vía tiene algunas cositas. A ver, si levanto más la hoja. Poner acá. Los receptores. Bueno, dentro de los receptores tenemos las terminaciones nerviosas libres, que son, digamos, los receptores nociceptivos. Y acuérdense que las terminaciones nerviosas libres también, aparte de transmitir dolor, se ha estudiado también que transmiten temperatura. Inclusive, ustedes habrán visto que los receptores, siempre que se hablaba de los receptores de Ruffini, los receptores de Ruffini como calor y los de Krauss como frío. Hoy se sabe que también los de Ruffini, acá pusimos, esperen que
puse Rufino, pero es Ruffini. Se sabe que hoy transmiten presión. Hay muchos receptores que se van resignificando. Por supuesto que Merkel y Meissner son receptores que van a actuar sobre este tacto grosero no discriminativo, ¿no? Los corpúsculos de Merkel y Meissner. Entonces, todos estos tendones, todos estos receptores están involucrados dentro de esta vía que, como vemos, tiene dos sensibilidades bastante claras, ¿no? Por un lado, tenemos fibras que conducen la temperatura y el dolor, y otras fibras que conducen el dolor, la presión. Bueno, vamos un poco a hablar qué pasa frente a lo que sería un daño tisular, ¿no? Para poner un ejemplo de la activación de la vía del dolor. Como ejemplo, ¿no? Entonces, si uno tiene un traumatismo, entonces dentro de la zona traumática se va a liberar la sustancia P. La sustancia P viene de pain, de dolor en inglés, y la sustancia P va justamente a activar a las células cebadas. Las células cebadas, a su vez, van a activar plaquetas. Subí un poquito la hoja, Guillermo. Ahí. Ay, perfecto. Plaquetas. Y acá estamos hablando de que las plaquetas van a actuar, van a secretar también la 5-hidroxitriptamina, o sea, la serotonina. Ay, Dios. Las bradiciminas. Y por supuesto, lo que va a aparecer también es la histamina, que es un vasodilatador. Bien. Entonces acá tenemos básicamente la bioquímica, que ya más o menos tenemos una idea de lo que pasa frente a una injuria, frente a un daño a nivel tisular, donde entran en juego, ya lo vimos en inmunidad, ¿no? Que se producía dentro de la zona
un aumento, digamos, de la permeabilidad de los vasos, o sea, se escapaba gran cantidad de plasma que pasaba a los tejidos, esto generaba la inflamación, producto de que la histamina es un potente vasodilatador. Ahí aparecía la movilización de las células cebadas, aparecía la neutrofilia, y hemos visto más o menos qué pasaba con estos factores de proceso inflamatorio. Ahora, todo esto que ya más o menos tenemos una idea de lo que pasa en la injuria, ahora vemos cómo se transmite esta señal de lo que está pasando en esta zona de traumatismo, cómo ese dolor es transmitido a nivel cerebral. Tenemos que aclarar que tenemos dos tipos de fibras, o sea, dos tipos de vías. Hay una vía del dolor rápida y una vía del dolor lenta. Esto es sumamente importante porque el entender la vía rápida y la vía lenta es la base para después entender la clínica kinésica del dolor, ¿no? Entonces, hay una vía rápida que son las A delta y una vía lenta. Eso tiene que ver con lo que vimos en el PowerPoint, ¿se acuerdan? En la clase pasada de las velocidades de las mielinizaciones de las fibras A, ¿no? Esta lenta está dada por las fibras C, amielínicas, o sea que tienen muy poca velocidad de conducción. A veces van a medio metro por segundo, contra 30 metros, 70 metros por segundo que podrían alcanzar las delta. Entonces, tendríamos una vía rápida y detrás le seguiría una vía lenta, que como es una vía lenta y es amielínica, tiene muy poca discriminación. No sé si alguna vez uno recibió un golpe, una patada, por ejemplo, un partido de fútbol, una patada. Uno siente primero un golpe, o sea, siente el golpe y un dolor, como se llama urente, quemante, ¿no? Un dolor muy fuerte en la zona de la lesión, donde uno puede tocar exactamente dónde fue el golpe, pero minutos después siente un dolor más leve y más difuso. Ese dolor más leve y más difuso es la activación de estas fibras C. Primero aparece que es el dolor inicial, y después aparece que es el dolor posterior, que minutos después aparece como no tan específico, no tan discriminativo como lo veíamos, lo sentíamos, digamos, en el primer impacto, sino más difuso, es como duele toda la zona, ¿no? Donde fue el golpe. Bien. Entonces, esta vía, voy a ir subiendo un poco, no, porque es larga esta vía. Tiene, como siempre, la primera neurona acá, en el ganglio anexo a la raíz dorsal, una neurona pseudomonopolar, y vamos a dibujar la médula. Bueno.
Vamos a poner un poquito más. Bien, entonces esto va a entrar en la raíz posterior. Ahí nos vamos a encontrar con el tracto de Lissauer. Acuérdense que las fibras ascienden y descienden, y vamos a ver una particularidad que tiene esta vía espinotalámica. Pero una de las particularidades que tiene es que esta vía se decusa en la medida que asciende, o sea, mientras se va decusando va ascendiendo. Esta es una de las particularidades que tiene, que es muy importante en la clínica entender esta decusación. Bueno, va a entrar en la laminación Rexed, va a parar al núcleo propio, donde va a estar la segunda neurona. Entonces esto era el núcleo propio. El núcleo propio, si uno depende la bibliografía que uno vaya tomando, lo conforman las láminas 3 y 4. Hay bibliografías que toman la lámina 4, 5 y 6. En este caso yo estoy tomando la bibliografía del Snell, digamos, que es la más aceptada, y ubican el núcleo propio en la lámina 3 y 4. Bien. Entonces, algo importante, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más adelante en profundidad, que antes de llegar a la segunda neurona, la sinapsis, da una colateral en la lámina 2, en la sustancia gelatinosa de Rolando, hace una colateral esta vía. Con lo cual, esta colateral no lo olvidemos, porque esta colateral es la que va a formar parte de lo que nosotros vamos a denominar modulación de dolor o teoría de la compuerta. Entonces, importante, la vía entra, tracto de Lissauer, tira una colateral en la lámina 2 y se dirige al núcleo propio. Núcleo propio, segunda neurona, y ahí esta vía se entra a decusar. Me voy a detener acá en esta decusación, porque la vía, mientras se va cruzando, va ascendiendo de nivel. Entonces vamos a poner que yo tengo, digamos, un dolor en un traumatismo en el antebrazo, ¿no? Entonces ahí estaríamos a nivel de la parte dorsal del antebrazo. Entonces tendríamos al nervio radial. Bueno, el nervio más grueso, digamos, del plexo braquial, ¿no? El nervio radial, pero la idea sería, estaríamos a nivel de C6.
fuera, en este caso, el nervio radial. A ver si levanto un poco más. Entonces, supongamos que yo tengo los niveles medulares. Entonces hablaríamos de C6. Pero la vía tiene esto, ¿no? Que entra en el núcleo propio, digamos que este es el núcleo propio, y cuando se va decusando, sube 1 o 2 niveles. O sea, acá tendríamos C5. C4. Supongamos que subió a C4. Entonces, es importante tener en cuenta que si yo tengo una lesión, por ejemplo, en C4, la sintomatología clínica se va a expresar en C6. ¿Se entiende eso? Sí, profe, perfecto. O sea, siempre busquen, cuando hay lesiones cervicales, por ejemplo, que son muy frecuentes, no busquen el nivel C4. Acuérdense que estamos hablando de la espinotalámica, con lo cual busquen 1 o 2 segmentos por debajo de la lesión cervical, porque se va a expresar sabiendo ya de que esta vía no tiene correlación topográfica al mismo nivel donde ocurre la lesión. Entonces, lesión en C4, clínica en C5 o C6. No la busquen la clínica en C4, eso es un error. Entonces esto creo que no se lo van a olvidar. Y la idea es, siempre acuérdense que esta vía tiene esta característica. Se va decusando, pero en la medida que se va decusando, va ascendiendo. Puede ascender una metámera como 2 metámeras. Generalmente asciende 2. Es lo más común, que se mande 2 para arriba. Bien. Ahora viene otra parte. Esta lámina, esta fibra cuando va decusándose y ascendiendo, también da una colateral que se dirige a la lámina 9. En esa lámina 9 va a actuar sobre las alfa-motoneuronas, pero no sobre todas las alfa-motoneuronas del asta anterior de este nivel, sino que va a actuar sobre las alfa-motoneuronas, pero flexoras. ¿Se acuerdan que habíamos visto la topología de las células extensoras, las flexoras, después extensoras y miembros acá que eran distales y proximales? Bueno, actúan sobre las flexoras. Y esto provoca, es un reflejo polisináptico, esto lo que causa es el famoso reflejo de defensa. Entonces cuando yo me pincho acá, provoco el alejamiento del lugar de la lesión, ¿no? Hago la flexión. Este sería lo que sería el reflejo de defensa o reflejo de alejamiento. Bien. La vía sigue decusándose para llegar a esta parte del asta anterior
donde antes se la dividía espinotalámica lateral y espinotalámica medial, hoy se la toma en conjunto, pues las fibras están mezcladas, digamos. Bien. La tomamos como la vía espinotalámica. Vía espinotalámica. Sí, en el libro está como espinotalámica anterior y lateral y medial. Pero en sí las fibras están mezcladas. Entonces, hoy se la toma como espinotalámica. Pero antes de llegar, digamos, a formar la vía, también tira una colateral a la lámina 9. Ahora contralateral, que también va a las alfa motoneuronas, pero ahora extensoras, iba a decir, a las alfa motoneuronas, o sea, a las fibras extrafusales, no intrafusales, por las intrafusales va la gama. Extensión produce a las alfa motoneuronas extensoras. Y esto es lo que se llama reflejo de extensión cruzado. Si yo tengo una lesión, o sea, tengo un golpe, es como que alejo el brazo del mismo lado y del lado contrario lo extiendo. O sea, se produce flexión en un lado y extensión en otro. Por ejemplo, si ustedes van caminando con los pies descalzos y pisan un vidrio, hacen flexión del lado donde ocurre la lesión y hacen extensión de la pierna contraria, porque si no se caerían. Se dan cuenta que tiene una lógica de defensa esto, porque, bueno, yo me daño, imagínense, por ejemplo, me acercan un cigarrillo, me quema, entonces yo hago el reflejo de alejamiento, pero el otro brazo lo extiendo. ¿Se entiende eso? De un lado flexiona, del mismo lado de la lesión, y del otro lado extiende. Es para mantener el equilibrio y no caerse. ¿Se llega a comprender? Sí, profe. Porque si no buscamos más ejemplos, para que vean que esto tiene una lógica, porque generalmente se lo estudia como si fueran reflejos aislados. La gente estudia reflejo de defensa y te habla de reflejo de defensa, pero tenemos que ver la totalidad de este efecto. Yo alejo de la zona de la lesión, pero extiendo de la otra porque me tengo que proteger para no caerme y no perder el equilibrio. Pero eso es un reflejo automático. Bien. Una vez que llegamos a este punto, la vía, ya conformada como vía espinotalámica, va a ascender. Y va a ascender y se va a dirigir, como siempre, a nuestra médula oblonga. Profe, tengo una pregunta. Sí.
La colateral de las que va a las motoneuronas extensoras, ¿las da al mismo nivel cervical que la que dio las colaterales flexoras? Exactamente, sí. Ok. Sí, porque tiene que ser, ahí Valentina, De la misma presión. tiene que ser simétrico. Claro. Entonces, los rodetes piramidales, las olivas, ¿no? Acá los pedúnculos cerebelosos inferiores, el piso del cuarto ventrículo. Acá estaría la parte dorsal del cuarto ventrículo. Bueno, acá estarían los núcleos olivares. Entonces, dentro de la médula oblonga, nosotros tenemos una parte que podríamos denominar tegmento, que lo podríamos dividir en un tegmento medial. Algunos autores lo dividen en tegmento medial y tegmento lateral. De hecho, la vía siempre entra por el tegmento lateral, o sea, pasa sobre el tegmento lateral y asciende hacia el puente. Entonces, a nivel del pasaje de la médula oblonga hacia lo que se denomina la zona del puente, se forma una banda, o sea, una cinta, que se la denomina ahora lemnisco espinal. El otro, ¿se acuerdan que era el dorso medial, ¿no? De la confluencia de la decusación piniforme. Acá directamente aparece esta cintilla, esta banda, que es la parte del lemnisco medial. Y el puente tiene un tegmento también que se llama basal, que sería este de acá, y el lateral, sigue entrando por el lateral, ¿no? La vía sigue ascendiendo, pero ahora hacia el nivel lateral. Y entonces vamos a llegar al mesencéfalo, donde tenemos los pedúnculos cerebrales y tenemos, no importa, acá no importa el corte si es en los colículos superiores e inferiores. Tenemos la sustancia gris periacueductal. Y acá nos vamos a encontrar con un núcleo muy importante que es núcleo de la sustancia nigra. Acuérdense que este núcleo lo vamos a ver cuando veamos la enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque son justamente núcleos dopaminérgicos. Y justamente la lesión a nivel de lo que es el síndrome de Parkinson es una vida pálido-onírica, ¿no? O sea, una vida que
está uniendo la sustancia negra, o sea, el mesencéfalo, con el núcleo lenticular, con el estriado, evidentemente la zona del pálido, ¿no? Por eso la zona pálido-nígrica deja a la persona sin dopamina, y los efectos de la baja de dopamina son los que causan la sintomatología parkinsoniana. Por eso es que a los pacientes que sufren Parkinson se le da la L-dopa, ¿no? La dopamina, porque esta vía está lesionada. Que después vamos a ver que se puede lesionar en distintos tramos, pero este es el núcleo, digamos, que es importante entender. Bien, una vez que pasa también por el tegmento, el techo se llama tectum, pero pasa por el tegmento lateral también, va a llegar hacia los tálamos. Vamos a hacer un corte coronal. Tenemos el lóbulo temporal, el parietal. Acá tendríamos los ventrículos laterales, el caudado, y ahí vendría el tercer ventrículo. Bueno, la cuestión es que acá tendríamos los núcleos lenticulares, y acá tendríamos la cápsula interna. ¿A dónde va a llegar esta vía? A nivel del tálamo, lo que habíamos visto. Esto era anterior, esto era posterior, dorsal, ventral. Y habíamos visto que este era el núcleo ventero-postero-lateral del tálamo. Entonces llega al núcleo ventero-postero-lateral del tálamo. Y de ahí, de este núcleo del tálamo, donde tiene su tercer neurona, se va a dirigir a esta área, o sea, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna, va a llegar al área somatoestésica. O sea, el área 3, 1, 2. Acuérdense que estas son láminas, ¿no? Porque la otra vez me hice una pregunta de la conformación. A ver si bajo un poquito. Acá. De la conformación, digamos, de imagínense que esta zona, que es el área somatoestésica, acá vendría la parte del surco parietal superior, surco intermedio que va a dividir después la zona de la língula del cuadrilátero,
pero estas láminas serían así, ¿no? Lámina 3, lámina 2, lámina 1. ¿Están dispuestas así? 3, 1, 2. En conjunto forman el área somatoestésica primaria. Y decíamos que atrás teníamos la 5 y la 6, la 5 y la 7, que eran áreas de asociación de memoria, ¿no? Áreas de asociación de memoria. Esto quiere decir, para que lo tengan claro en la vía termoalgésica, esto quiere decir que cuando una persona sufre vamos a poner a ver algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, uno tiene cálculos renales, ¿no? Cálculos renales. Entonces, vieron que si alguien alguna vez padeció un cálculo renal, sabe que es dolorosísimo, ¿no? Son como arenilla, ¿no? Que a medida que va pasando por el uréter y uno orina, es un dolor sumamente fuerte y desagradable. El tema que ocurre en esto es que, bueno, se lo trata, a veces con ultrasonido, a veces se lo opera, si hay cálculos, bueno, se los extirpa, y el paciente, no es que la arenilla, esos dolores comenzaron de forma inmediata, sino que empezó sintiendo algún tipo de molestia, que después se fue agravando. Bien, 10 años después de que le hayan solucionado este problema de las arenillas renales, el paciente concurre nuevamente al nefrólogo y dice, me parece que se me está formando otra vez cálculos renales porque estoy sintiendo la misma sintomatología que sentí 10 años atrás. ¿Y dónde está grabado eso? Acá. Por eso el paciente refiere muchas veces, me parece que estoy teniendo lo mismo, estoy comenzando a enfermar de X patología porque estoy sintiendo lo mismo que sentía hace 5 años, 10 años atrás. ¿Se entiende el concepto de la memoria? Sí, profe. Es que uno puede reproducir ese estado. Entonces, por eso el paciente refiere que, evidentemente, está sintiendo algo que ya había referido en otro momento. Bueno. Profe, ¿y esa área, las 5 y las 7, tiene otra función aparte de la asociación de memoria? Sí, aparte de grabar la memoria termoalgésica, son zonas secundarias. Después vamos a ver una parte jerárquica de cómo hay zonas primarias, secundarias y terciarias, que son unimodales y polimodales. O sea,
que solamente refieren una sensación y otras que son de integración, que unen varias sensaciones para darle un sentido. Y estas áreas son áreas que tienen una integración y no solamente reciben la información sensitiva, sino que también la interpretan. La interpretan, y no solamente que la interpretan, sino que por conexiones que tienen con el hipocampo, que es la zona de memoria a largo plazo, bueno, cuando veamos corteza entorrinal y perrenal, las cortezas más antiguas de la arquicorteza, que la conforma el bulbo olfatorio en realidad, zona de 3 capas, como les decía, no toda la corteza tiene 6 capas, sino que estas zonas son zonas muy primitivas. Bueno, le dan la interpretación. Yo, por ejemplo, puedo poner esto en la mano de un paciente y preguntarle qué es. Y si actúa esta área sola, esta área primaria, va a decir que es un objeto que no tiene mucho peso. Y vos le preguntás qué es y no sabe qué decirte. Si actúan áreas que ya vamos a ver, las áreas de asociación secundaria, no integrativa, porque estas áreas después se dividen en integrativas, no integrativas, te diría, bueno, esto es un objeto azul que es con una parte plástica y otra metálica, y vos le preguntás, ¿y qué es? Bueno, es un objeto que no es muy pesado, y esta parte es plástica, esta es metálica, pero ¿qué es? No lo sé. Ahí actuó la parte no integrativa secundaria. Ahora la terciaria. La terciaria te dice, esto es un lápiz portamina que yo he tenido varios y este por el calibre es 0,9 milímetros, no es un 0,5, el trazo es más grueso, así que es un 0,9. Esto sirve para escribir, es un portamina, es un lápiz que tiene acá para poder engancharlo, se puede sacar y cargar las minas desde acá, o sea, tiene toda la información que inclusive yo esto lo puedo tener dentro de un bolsillo y tocar y decir, ah, este es el lápiz portamina azul que utilizo. ¿Se entiende la diferencia entre las áreas primarias, secundarias y terciarias? Igual este es un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ustedes van a tener pacientes que le van a poner una cosa así y te van a decir, es un objeto, sí, que tiene poco peso. Y vos le decís, ¿pero qué es? Y es un objeto y nada más. Se dan cuenta que ahí las lesiones son bastante claras, ¿no? Sí, profe. Se puede ver, claro, imagínense que si yo ahora les dijera a ustedes defínanme el caltetre que tienen en la mano. ¿Qué pomelo es un caltetre? ¿Viste? Entonces no me sabrían responder. Es como que realmente Tampoco es lo mismo. uno le parecería una cosa rarísima, ¿no? Extraña. Bueno, Profe, sí. le puse una pregunta. ¿Eso también tiene que ver con
yo viví muchos años con una persona epiléptica y cuando a veces tenía ataques convulsivos, Sí. no epilépticos, por ejemplo, le decían que se tenía que agarrar las dos manos y él se agarraba el pie en vez de las dos manos. ¿Eso tiene que ver con eso también? ¿Porque estaba convulsionando en alguna de esas áreas? No, ¿No? Ah, cuando veamos, Vanessa, el tema de descargas asincrónicas y sí. veamos el tema de epilepsia en sí, Ok. ya veremos. Estas áreas tienen que ver con pacientes que te van a llegar al consultorio y con distintos tipos de lesiones, generalmente lesiones parietales, donde la persona tiene un desconocimiento por ahí. Tendríamos que hablar. Sí, no puede juntar toda, por decirlo bruscamente, no puede como juntar toda la información. O sea, tiene un área lesionada y solo funciona una parte. Es como que la idea, Vanessa, que yo les trato de transmitir acá es como que te lleva primero una información en crudo, ¿no? Una sensibilidad que vos decís, bueno, evidentemente tengo un objeto en la mano, no sé qué es, pero hay algo acá, ¿viste? Lo primero que el cerebro dice es, yo estoy recibiendo estimulación de los corpúsculos de Meissner, en este momento, porque no es nociceptivo esto, digamos, es un tacto grueso, que hay algo que está sobre mi mano. En este momento es el lápiz pero ahora que yo pueda discriminar de que esto es un lápiz y qué tipo de lápiz se hace otra historia, ¿eh? Claro, sí, entiendo. Van a encontrarse pacientes que le van a poner un lápiz en la mano o una moneda y no te van a decir que es una moneda. Sí, es muy loco eso. Va, yo lo veía que eso con por ahí nada que ver en esto, pero cuando ves que una persona no puede llegar a entender una orden o algo, es muy loco verlo. Como, Claro, claro, no, no, qué sí, loco. Que si te sí, está diciendo las dos manos, no el mano y el pie, ¿por qué agarras el pie? Era como, si te re sorprende solamente. Va, a mí, que estuve mucho tiempo, 10 esa, años viviendo con una persona epiléptica, pasé un montón de esas cosas y te sorprende mucho. A mí la mente me intriga mucho por esto, me pasaron muchas cosas muy locas y decís qué loca la mente, qué loco el cerebro, eh, qué loco, es sí, sí, increíble. sí. Bueno, el tema pasa por lo siguiente, que después cuando estudiemos funciones temporoespaciales, y entonces que ya estarían ubicadas más atrás, no cerca del área de Wernicke, bueno, ahí vamos a ver, cuando estudiemos funciones temporoespaciales, todo el resto. Bueno, igual ahora vamos a parar un minuto. Se habrán dado cuenta que no tuve una buena noche, no dormí, bueno, evidentemente dormí muy poco, y, y realmente, bueno, se dan cuenta que le pifio un montón, tengo que estar borrando y todo, porque uno no está coordinando bien, porque está con pocas horas de descanso, con lo cual, tomen su mate ahora. Yo me voy a hacer un café y, y voy a hacer algo que ustedes no deben hacer igual, que es encenderme una pipa y fumar un poco de nicotina para tratar de meter receptores nicotínicos y aumentar la frecuencia cardíaca y lógicamente ya saben que no hay que fumar, lo que hace el profesor no está bien, pero bueno, ya el profesor está viejo para cambiar también, ¿no? Pero, profe, cuando lo justifica así, hasta parece que es saludable y que está bien. Es linda la explicación que da, así que está perdonado. No, no se lo perdonen, no es saludable. No es saludable, no hay que hacerlo, está mal, pero ¿qué pasa? Del profe. Realmente yo no soy de fumar, digamos, me gusta la pipa, me gustan los buenos tabacos, tengo algo que realmente me hace controlar mucho el tema de fumar, porque primero que los tabacos estos que fumo, que son o tabacos, me gustan, o tabacos holandeses o los tabacos italianos, y tienen un costo que realmente no es
prefiero comprar 2 kilos de milanesa, ¿no? Que gastarlo en esto. Pero ¿qué pasa? Me gusta fumar por ahí cuando uno lee un buen libro, uno está tranquilo, cosa que no me pasa, o cuando voy de vacaciones y voy a pescar, entonces eh, me gusta por ahí fumar, ojo, fumo una pipa, 2 pipas y nada más, ¿no? O sea, y se imaginan que todo el trabajo de la pipa es todo un ritual y no es como un cigarrillo que vos agarrás y fumás uno tras otro. Un fumador de pipa no lo hace eso. También tengo que decir que todos mis ancestros fumaron en pipa. Yo tengo pipas del 1800, ¿no? De la familia. Pero cuando, por ejemplo, momentos como ahora, yo veo que me estoy cayendo y, y sé cómo funciona el fosfolambam, digamos, dentro de las estructuras nicotínicas, de los canales nicotínicos. También es cierto que la nicotina trabaja sobre el hipocampo, ¿no? Uno de los efectos que tiene, la nicotina básicamente es un veneno, ¿no? Saben que una microgota de nicotina pura los mata. Lo que pasa es que, bueno, cuando vos fumás, yo tampoco trago el humo, así que pero es suficiente la nicotina que llega ahí como para estimular, digamos, el aumento de la frecuencia cardíaca. Porque en el momento que vos estás haciendo un esfuerzo de mandar mayor irrigación a nivel cerebral, lógicamente que en este momento, por el cansancio y la cantidad, digamos, de ácido láctico que se ha juntado, lógicamente el bombeo estaría, yo me noto que la presión ha descendido, entonces cuesta más irrigar sangre hacia arriba. Entonces, bueno, tenemos que ir en vez de tomarte una bebida energética y no sé qué, yo sé que una dosis de nicotina baja, o sea, llámese una pipa, arregla las cosas. Así que bueno, háganse un cafecito, hacemos unos 10 minutitos y retomamos. ¿Eh? Bueno, profe. Bueno, profe, gracias.
Bueno, ya estamos. Nos habíamos quedado en esta vía que acabamos de ver, que sería la vía rápida. Y yo les comenté que había una vía lenta. Entonces vamos a volver otra vez hacia atrás. Esta vía lenta es una vía que, como les dije, está conformada por fibras C amielínicas. A ver, ahí, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Sí. Entonces, estas fibras tienen el mismo trayecto, ¿no? Y van a ascender también por la vía espinotalámica, pero lo que vamos a encontrar en la línea media, por ejemplo, o sea, la vía sigue ascendiendo, la vía rápida, y encontramos los núcleos de la formación reticular. ¿Profe, puede bajar un poquito la hoja? Perdón. Que no Sí, sí, sí. Gracias. Usted dígame porque ya saben que mi coordinación hoy no es muy buena. Núcleo de la formación reticular. Entonces, va dando colaterales a los núcleos de formación reticular. Acá va a dar a nivel de la sustancia periaqueductal y cuando llega a esta vía se dirige a ambos tálamos. La vía lenta llega a ambos tálamos. ¿Pero a dónde se dirige? Se dirige ya no al núcleo ventero-posterolateral, sino que se dirige a este núcleo dorsomedial. Lo ponemos por acá. Y se dirige también a los núcleos intralaminares del tálamo. Estos núcleos que están en la lámina. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender de que el núcleo dorsomedial, también es conocido como núcleo límbico. Ya vamos a estudiar qué es el sistema límbico.
Núcleo límbico. Y a ver cómo lo vamos a hacer así. Entonces, el núcleo límbico, vamos a hacer un corte inferior. Se dirige al área frontal. Esta área frontal, o órbito frontal, esta área órbito frontal es donde residen los estados de ánimo, ¿no? Ya lo vamos a ver en funciones ejecutivas. Esta área órbito frontal es la que determina que uno esté deprimido, alegre, triste, reside en esta área órbito frontal. Que si lo vemos de forma lateral, estaría llegando a esta área, ¿no? Órbito frontal. Y también se dirige a otra área que la vamos a hacer un poco más acá, vamos a hacer el cuerpo calloso y acá haríamos el tálamo, así exagerado. Se dirige a esta área, que es el área 24, sobre todo hacia el área anterior del área 24, que esa es la porción anterior del cíngulo. Esta porción anterior del cíngulo tiene el fascículo cingulado anterior. Y es aquí en esta área, donde se da la interpretación del dolor como sensación desagradable. Entonces, las fibras lentas que posee, ¿no?, son las que interpretan el dolor en el área 24 sobre el fascículo cingulado anterior. De tal manera que este fascículo cingulado anterior, ustedes habrán visto que hay gente que de repente se pincha con un alfiler y llora 3 días, ¿no? Y hay un dolor terrible. Y otras personas que, vamos a poner el caso típico, ¿no? Una madre que tiene un chico con ataque de epilepsia y sale corriendo hacia el hospital, que ni se pone los zapatos de lo apurado que está, y esta mujer en el camino hacia, supongamos que el hospital esté o la salita a 2 cuadras, y se clava de todo en el pie y sigue corriendo hacia el hospital, y recién se da cuenta que tiene los pies ensangrentados cuando está dentro del hospital. ¿No sintió dolor? ¿Se acuerdan de la película, de la famosa serie de Rocky, que estaba basada en un boxeador que existió en la década del 30 en el Bronx, que se llamaba Rocky Marciano, ¿no? Es un boxeador real ese, que es, digamos, la saga de la película de Stallone, ¿no? De Rocky, pero una pelea real del 30, de este hombre, por eso se hizo una leyenda. Imagínense en el 30 lo que eran los guantes de boxeo, que eran de cuero de vaca, o sea, que eran guantes que te dañaban, ¿no? Y aparte las reglas no había un reglamento como ahora de la Federación de Box ni nada por el estilo. Bueno,
en uno de los rounds, no me acuerdo el adversario ahora, pero bueno, es famoso también el adversario, le coloca un golpe que en realidad le corta el arco superciliar derecho, el ojo derecho, que sangra como la sandió, ¿no? Imagínense que a este hombre lo cosen sin anestesia en el rincón para que salga otra vez a pelear. Imagínate con una idea cosida así nomás, y el tipo le sigue pegando sobre el ojo que tiene recién cosido. Y el tipo termina colocándole un golpe en la mandíbula a este adversario y ganando la pelea por nocaut, con el ojo cosido. Y por supuesto festejando, el ojo directamente ya, imagínense la inflamación, casi no se veía el ojo de la inflamación que tenía. Y el tipo festejaba su victoria como si nada hubiera pasado. Entonces me explican cómo procesa el dolor uno y otro. ¿Se dan cuenta que el dolor es un procesamiento psicológico? ¿Se entiende eso? Sí, profe. O sea, el dolor es un potencial de acción, como vimos que lo interpreta el dolor hacia ese lado, pero algo interesante también que podemos recalcar sobre el tema es que como está llegando la vía lenta, está llegando a los dos tálamos, no se dirige al área, esta es otra de las cuestiones, no se dirige al área 312, sino que se dirige a través de los núcleos intralaminares del tálamo a toda la corteza. Se dirige a toda la corteza. Estamos hablando de la fibra lenta, ¿no? Se dirige a toda la corteza. Por eso es que cuando vos tenés un dolor abdominal, ponele porque comiste algo que te cayó mal, vos te despertás a la noche y después sentís el dolor. ¿Pero qué te despierta? Te despiertan las fibras C que están disparando y encima esta fibra C, vamos a entrar ahora a ver esto, que es importante también, de la sustancia gris periacueductal. Porque en la sustancia gris periacueductal hay muchos receptores que son endorfínicos. En esta área de la sustancia gris periacueductal vamos a hacer una cosa un poquito más clara por acá. Entonces acá nosotros tenemos receptores endorfínicos. Las endorfinas, igual que las encefalinas, son opiáceos endógenos. Vienen de la partición de una molécula que se llama proopiomelanocortina, que no importa, es bioquímica. La cuestión es que acá, esta vía, yo le decía que tiraba esa colateral que estimulaba a estos receptores endorfínicos. Fíjense que son sustancias muy parecidas a la morfina. Entonces estos receptores endorfínicos, al ser estimulados,
estimulan, si fuéramos al puente, a los núcleos del RAFE. Y forma una vía, lógicamente, porque pasa también núcleo del RAFE, en realidad, los núcleos del RAFE bulboprotuberanciales forman el SARA, ¿no? El sistema reticular ascendente, que este SARA es el que te despierta. Cuando se activa el SARA, es el que te da el estado de vigilia. Por eso vos te despertás cuando hay un dolor, por ejemplo abdominal, y después sentís el dolor, porque se activó el SARA a través de los núcleos del RAFE. Ahí tendríamos la médula oblonga y llegaríamos a esta vía. Sería... Profe, perdón, sube un poquito la hoja que no se ve. Gracias. Ahí esta vía sería una vía retículo espinal. Ahora, los núcleos del RAFE producen serotonina. O sea, lo que está provocando acá es la 5-hidroxitriptamina. Son núcleos serotoninérgicos. O sea, la 5-hidroxitriptamina. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo les había dicho, vamos a ampliar esta zona. Les había dicho que, supongamos que acá está la lámina 1, y acá está la lámina 2, la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, la vía estaba entrando y daba una colateral acá. Y acá llega esta vía retículo espinal. Y libera la 5-hidroxitriptamina, que va a bloquear ¿a qué? A la sustancia P y al glutamato, que son los que están estimulando la vía del dolor, o sea, están estimulando la espinotalámica. Y encima, acá hay pequeñas neuronas que también producen encefalinas, que también las estimula esta misma vía, que producen encefalinas. Y estas son células que están dentro de la sustancia gelatinosa de Rolando. Y las encefalinas también bloquean a la sustancia P y bloquean al glutamato. Esta es una forma de modulación del dolor, porque de esta forma se está modulando el dolor a ese nivel. Entonces, a ver cómo lo podemos meter por acá. Esta modulación del dolor es muy importante por lo que vamos a ver ahora, que sería qué está pasando acá, en esta zona, con la famosa teoría de la compuerta, ¿no? Estas interneuronas que generan encefalinas, bueno, van a bloquear conjuntamente con la serotonina
a la sustancia P y al glutamato. Entonces, estas son estimuladoras, ¿no? O sea, estas son estimuladoras y estas son las que van a inhibir, ¿no?, el dolor. Ahora, Hoja, por favor, hacia la izquierda. a ver, Bueno. ahí está. Bueno. Entonces, vamos a hablar de la famosa teoría de la compuerta. Teoría de la compuerta, que ya se las... Acá tendríamos el núcleo propio, ¿no? No estaba la segunda neurona, pero habíamos dicho que tiraba una colateral en la lámina 2. Como que acá vendría la lámina 2. Y esta colateral es inhibitoria. Y actúa en una interneurona que va al núcleo propio, que también es inhibitoria. Con lo cual, si acá actúa inhibiendo y acá actúa inhibiendo, entonces... Perdón, ¿puedes subir un poquito la hoja? Sí. Gracias. Porque hoy no es un día de mucha coordinación mía. Nada. Gracias, profe. Acá ven, está inhibiendo, con lo cual el dolor seguiría de largo, digamos, la vía del dolor acá no tendría problemas porque esta está inhibida, entonces, lógicamente, como esta está inhibida, directamente no actúa sobre esta interneurona, entonces esto sigue de largo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Inhibe al núcleo propio, dijo, profe? Perdón, porque me perdí un poco. En la lámina 2 da una colateral hacia una interneurona, Sí. a la cual inhibe. Pero Sí. inhibe a otra interneurona que tiene la función de inhibir al núcleo propio, pero como esta está inhibida, entonces esta no actúa porque está inhibida, entonces esta no puede hacer nada con esto. O sea, profe, que el núcleo propio ahí no queda inhibido, no se inhibe. No, exactamente, entonces la fibra del dolor sigue, entonces el dolor acá no tiene ningún tipo de freno, sigue de largo. Ahora bien, habíamos dicho también que dentro de estas fibras que transportan el dolor, también entraban fibras de el tracto grueso, no discriminativo, conjuntamente con estas vías de la espinotalámica está entrando estas vías que venían de los corpúsculos de Meissner, o sea, el de tracto protopático, tacto grueso, no discriminativo. Estas vías también emiten una colateral acá, que estimula a esta y también estimula a esta. Estas fibras corresponden a las fibras de presión.
y tacto protopático. Entonces, lógicamente que esta vía, al estimular, ahora al estimular esta automáticamente inhibe a esta y a esta, a las dos. Con lo cual, al inhibir tanto a esta como a esta, el núcleo propio queda inhibido. ¿Se entiende? Se bloquea el dolor acá. Claro, en realidad termina inhibiendo, en sí termina inhibiendo a la vía que viene con presión y tacto protopático. O sea, por eso se termina inhibiendo el dolor. Exactamente. Entonces, ahí se dan cuenta por qué cuando uno le duele hace esto. Se frota. Porque estás estimulando esto. Y esto disminuye el dolor. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso es que nosotros cuando tenemos un dolor hacemos esto. Nos tallamos, ¿por qué? Porque en ese estamos estimulando esto inhibe directamente, o sea, estimula a la interneuronal que inhibe al núcleo propio. Entonces, el núcleo propio empieza a bajar el umbral de transmisión y disminuye el dolor. Esto que acabamos de ver, esta estructura, se llama teoría de la compuerta. Y esto explica, esta teoría de la compuerta explica por qué es importante la digitopresión, por qué es importante la acupuntura, por qué es importante la electroestimulación, porque lo que se basa es en estimular el tacto protopático para inhibir al núcleo propio a través de la interneurona de la lámina 2. Y eso es la teoría de la compuerta. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. ¿Alguna pregunta, algo que les haya quedado? Profe. Sí. Una pregunta, o sea, si la vía de la presión y tacto protopático no está activada, el núcleo propio estaría estimulado. Exactamente. Si la vía de la presión y tacto protopático es estimulada, esta estimula a la interneurona que inhibe al núcleo propio, tal cual, y ahí digamos, se terminaría el dolor o por lo menos aminoraría. Sí, baja el umbral. Claro. Por eso es que por eso Martín, cuando viste uno tiene un golpe, tiende a frotarse, viste, sobre el golpe, porque sabe que alivia. Claro, profe. Pero esto es la base, acuérdense, cuando ahí se desconectó, no sé por qué, me salió un mensaje, algo salió mal, espere que no está funcionando bien la red, ¿eh? Sí, profe, acá se cortó también. Sí, se cortó y bueno, ahora volvió otra vez. Sí, yo pensé que era internet de mi casa. No, nos pasó a todos, evidentemente que tiene que ver con una cuestión de la plataforma. Bueno, chicos, esto es todo por hoy, digamos,
si entendieron la vía rápida, la vía lenta, y como ven tiene mucha aplicación kinésica para explicar. Por supuesto que el tema del sistema reticular ascendente y los núcleos endorfínicos y todo eso lo vamos a ver más adelante. Por ahí haya quedado un poco esta vía, ¿no? Esta vía retículo espinal y el tema del retículo que esto está a nivel bulbo protuberancial nada más, pero después vamos a ver la importancia que tiene. Esto es, la activación del SARA es justamente lo que te hace despertar, ¿no? Vamos a ver que, es más, si el SARA no funcionara, estaríamos en estado de coma. Esto es lo que nos despierta todas las mañanas, ¿no? El sistema reticular ascendente. De ahí es cuando empieza a arrancar el motor del cuerpo, ¿no? Acá empieza la conciencia, se arranca desde el SARA. Por eso es que te despierta. Pero bueno, hay áreas que todavía no vimos, como el área orbitofrontal, o que no vimos como el área cingulada anterior, el área límbica. Ya la iremos viendo porque está en funciones ejecutivas. Eso, cuando veamos corteza frontal, dorso lateral, dorso medial, ahí vamos a ir viendo en profundidad todo esto. Pero si ustedes entienden esta vía, pueden explicar muchísimo acerca del dolor. Y ya saben que tienen estas dos vías que van por, lógicamente, velocidades distintas, porque la mielinización de la vía delta es una mielinización importante frente a la fibra C, que es amielínica. Por eso es que ustedes, después del golpe, que es puntual, sienten, ustedes se golpean acá y sienten el dolor terrible en ese lugar. Y después de unos minutos empiezan a sentir como que es toda la zona, ¿no? Que es medio difuso. Esa es la llegada de la fibra C, que son las lentas, pero que a su vez, como ven, están actuando porque están inhibiendo a través de esto que habíamos visto, de la 5-hidroxitriptamina, de las encefalinas, se está disminuyendo el dolor, están tratando de bloquear al glutamato y bloquear a la sustancia P. Bueno, esta es la anteúltima clase. Ya el jueves vemos el tema de los PowerPoint que corresponden a los capítulos, y ya con eso terminamos estas vías y terminamos, digamos, el jueves la última clase antes del receso, para después ya retomar con sentidos especiales. Calculo que vamos a empezar con sentido de la visión. Pero hasta aquí llegó entonces esta clase. Espero que se haya entendido. Hoy estaba uno medio descoordinado, pero bueno, así todo, como Fernando Alonso, la damos dormida también. Con los ojos vendados también la damos. Bueno, chicos, buena semana y nos vemos el jueves. Saludos, profe. Muchas gracias, profe. Buena Gracias, semana. muchas gracias, profe. Trate de descansar un poco. Profe. Buena semana. Hasta el jueves a todos.